Bienvenidos y bienvenidas una semana más al ciclo de mesas cuadradas sobre humor inteligente, una iniciativa del Instituto Quevedo de las Artes del Humor que tiene como objetivo el abordar temas que afectan a los profesionales del mundo del humor, así como dar a conocer las investigaciones que se han realizado o se están realizando sobre el ámbito del humor. Recuerda que podrás seguir todas las mesas del ciclo a través de nuestra página web iqh.es, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Facebook y de Twitter. La caricatura psicológica, aparte de retratar los rasgos físicos de la persona, representa también los principales rasgos del carácter y la personalidad. Y es en ese momento en el que los caricaturistas sienten que han logrado su objetivo. ¿Es difícil lograr ese nivel? ¿Cuánto trabajo demanda el estudio de los rasgos físicos de una persona a caricaturizar? ¿Es verdad que la caricatura refleja el alma del caricaturizado? Para responder a esas preguntas, hoy nos acompañarán Carlos Miguel Tobar Samanez, más conocido por Carlín, es arquitecto, diseñador, caricaturista, escritor y ensayista. Carlín es popularmente conocido por sus caricaturas críticas hacia el ambiente político del siglo XXI. Es caricaturista del diario La República desde el año 2002. En 1984 ganó la Bienal del Humor Perú Ríe y en 2009 recibió el Premio de Periodismo y Derechos Humanos. Ha publicado varios libros, como Técnicas del dibujo y la caricatura, Manifiesto del siglo XXI, Lo peor de Carlin, Hoja de ruta, y ha sido autor de célebres portadas de revistas de humor político como Monos y Monadas y El Idiota Ilustrado. Omar Figueroa Turcios publica su primera caricatura en el diario El Heraldo de Barranquilla. Tras conocer a los más importantes caricatógrafos colombianos y algunos latinoamericanos en el Festival Mundial del Humor Gráfico del 89, decide radicarse en Bogotá, donde trabaja con seudónimos distintos para los dos diarios más importantes de la época. Sus caricatografías, en El Tiempo, aparecen firmadas como Turcios y en El Espectador como Ofit. Colabora igualmente en el diario El Nuevo Siglo y con las revistas Cambio 16 y Cromos. Es necesario subrayar que el estilo de Turcios se caracteriza por su particular visión del mundo y su capacidad técnica y creativa, donde ha dejado la mayor huella en la historia de este arte en Hispanoamérica. Aina Albi es una ilustradora formada en Bellas Artes, afincada en Barcelona y que ha trabajado en ilustración infantil y en diseño de personajes, además de como caricaturista en diversos medios. Su obra se caracteriza por las formas claras y las texturas orgánicas. Destaca en ella la creación de mundos coloridos y personajes atractivos y extravagantes. David García Vivancos, más conocido por su seudónimo DGV, es un ilustrador especializado en la caricatura. Con más de 10 años de trayectoria, ha publicado sus trabajos en medios como La Razón, ABC, Tinta Libre o El Jueves. Además, ha realizado caricatura en vivo para grandes empresas e impartido talleres, charlas y cursos centrados en el mundo de la caricatura. Sus trabajos se caracterizan por la combinación de un estilo sintético con el uso de texturas. También es autor de libros, como por ejemplo, en capítulos anteriores, El fútbol es así, Las criaturas de John Camperter, y coautor de Hartas y muy hartas, proyecto que pretende dar visibilidad a las mujeres artistas que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas. Junto a ellos, moderando la charla, nos acompañará el humorista gráfico y periodista Omar Ceballos. Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a la última mesa cuadrada de esta segunda temporada que organiza el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, y esta vez para tocar un tema interesante que no habíamos tocado anteriormente en otras mesas. Es el tema de la caricatura, pero la caricatura fisionómica, la caricatura personal. Hemos hablado mucho del tema del humor en sus distintos aspectos, pero nunca nos habíamos ocupado de la caricatura, y para eso tenemos una selección de invitados aquí que van a hablar precisamente de esto. Y yo quisiera plantear desde el inicio un poco los conceptos que se manejan en las enciclopedias, ¿no? Por ejemplo, como dice qué es la caricatura, el gran Larousse dice deformación grotesca de una persona por la exageración voluntaria con intención satírica de los rasgos característicos del rostro o de las proporciones del cuerpo. La Enciclopedia Universal Ilustrada dice figura ridícula en que se abultan o recargan y pintan como deformes y desproporcionadas las facciones de alguna persona. Por supuesto, hay muchas definiciones sobre el tema de la caricatura, pero ¿cuánto ha cambiado este concepto en cuanto a la caricatura también ha evolucionado? Es decir, ya ahora tenemos distintas versiones de cómo se puede plantear una caricatura. Omar, Turcios, quiero empezar contigo porque tú has planteado también una caricatura muy distinta en tu estilo y que ha llegado precisamente a esto que en algún momento las definiciones
tienen como la exageración, ¿no? La deformación del personaje. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo es que tú planteas una caricatura a ese nivel sin perder el parecido del personaje? ¿Y cuál es la parte psicológica de eso? Buenas tardes a todos, a Omar y a todos los colegas y colegas aquí presentes, y también buenas tardes aquí en España y buenos días en Colombia, porque tengo allá ahora mismo gente que nos está mirando y está pendiente a nuestra charla. Sobre todo, Colombia es potencialmente un país muy gráfico. Bueno, de hecho hay una de las pocas Escuela Nacional de Caricatura en Bogotá, donde yo estudié un año en 1990, recién llegado a Bogotá. Me interesó mucho, me encontré con un gran maestro que ha tenido mucha influencia, como es Arles Herreras. Él firma Calarcá, ya un señor que tiene aproximadamente 80 años, pero tiene más vitalidad que nosotros, que todos nosotros juntos, porque él dice que camina a las 4 de la mañana, de 4 a 6, atraviesa prácticamente Bogotá, y de verdad que él siempre ha sido una inspiración para todo el mundo, y siempre nos insistió en clase que buscáramos siempre, que exploráramos, que no quedáramos simplemente en esa caricatura que tiene un rasgo un poquito más del retrato. Y un ejercicio excelente que nos dio fue que al salir de clase nos subíamos al autobús y toda persona que subiera la hiciéramos mentalmente, pero ya exagerado. Entonces ese ejercicio mental, en el momento de llegar uno a dibujar a alguien, a hacerlo en el papel, ya pasa ese mensaje del cerebro a la mano, no se queda en el codo, sino que ese trabajo mental sale porque sale de forma física a través del lápiz. Entonces, y digo, dibujen sobre cáscara de huevo, dibujen sobre papeles distintos, exploren colores, y la verdad es que ese estímulo, cuando uno empieza en forma a hacerlo, es clave. Otra influencia muy importante que tenemos en Colombia son los fisonomistas de Brasil, entre ellos el gran maestro Loredano, Trimano, Cavalcante, ahora está Lula Palomares, y yo considero genios porque buscan un paso más allá de la distorsión de la cara, y la verdad es que me marcó muchísimo. Y entonces, a partir de ahí, la caricatura, más que exagerar un rostro, es como distorsionar lo más que se pueda, pero sin que se pierda el personaje. Entonces, recuerdo que por allá en el año 93, un amigo que sabía que yo hacía caricatura, me dijo que lo dibujara, dibujé un poco con esa forma así extraña, y al ver la caricatura me dijo una de las que yo creo que puede ser una definición de caricatura. Se quedó viéndola, luego se rió y luego sorprendido me dijo: nunca había visto algo tan distinto a mí, pero que se pareciera a mi rostro. Entonces, yo creo que eso intenta en sí buscar la caricatura, como ese nuevo planteamiento, porque no es competir, ya el retrato ya es algo copiado de la realidad, pero ir más allá, yo creo que no hay una fórmula matemática, pero eso es lo bonito, que cada caricatura, cada rostro sea un reto. David, en tu caso, ¿también exploras y encuentras ese otro yo del que ha mencionado Turcios? Sí, la verdad es que creo que es algo interesante, ¿no? Todo este tema que comentabas de las definiciones es algo que siempre me ha interesado mucho porque suelo estar bastante en contra de todo lo que cuentan los diccionarios, ¿no? Porque siempre hablan de conceptos que a mí me echan un poco para atrás, ¿no? Siempre se habla de burla, de ridículo, de deformación. Y entonces, claro, para mí la caricatura es una interpretación exagerada, porque evidentemente tiene que haber ese proceso de exageración que la aleja del retrato, y tiene que haber una intencionalidad. Evidentemente puede ser una burla, ¿no? Puede ser una crítica o puede ser una sátira, pero también puede ser un homenaje. Es decir, o sea, no tiene por qué ser algo hiriente, ni mucho menos. Puede serlo, pero no es una condición sine qua non, no tiene por qué. Y evidentemente el tercer aspecto es que sea reconocible. Lo que pasa que para ser reconocible, como bien estábamos comentando, en mi opinión tiene que haber ese equilibrio entre los rasgos físicos y los rasgos menos tangibles, ¿no? Eso que el gran Jim, Jordi Ginés, llamaba alma, que es un poco todo lo que hace que reconozcamos a una persona como tal, pero que no es físico. Es decir, las maneras, los tics, la expresividad, los gestos, la actitud, todo eso en la medida de lo posible deberíamos ser capaces de transmitirlo. Y cuando conseguimos hacer un buen equilibrio entre lo físico y lo psicológico,
creo que se crea una caricatura muy potente, que llega mucho más lejos que un retrato y que, por supuesto, una fotografía. Es cierto, es verdad. Ahí es un paso más, ¿no? Y tiene que ver mucho con la forma como vemos también a las personas, ¿no? Porque muchos cuando nos preguntan cómo hacemos una caricatura, que para nosotros parecía ser una pregunta ociosa, en realidad uno no lo tiene incorporado, ¿no? Es como decía el gran maestro Julio Málaga, un gran caricaturista peruano, que el secreto está en la observación, en realidad, del personaje. Y es un poco también lo que dijo Turcios. Eina, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo es en tu caso la interpretación de la caricatura cuando ves un personaje? Para mí es, como ha dicho David, yo no lo veo como, tampoco como una burla, a no ser que lo estés haciendo expresamente, pero para mí es expresar eso único que tiene cada persona, intentar sacar aquello que es único de cada uno. Y, y es eso, es lo que intento. Entonces, lo que me fijo mucho normalmente es cómo actúa esa persona. A mí me gusta, por ejemplo, ver si estoy haciendo un actor o estoy haciendo cualquier persona famosa, me gusta ver vídeos de esa persona para ver cómo se mueve, cómo actúa, qué tics tiene. Para mí es muy interesante intentar poner eso en la caricatura. Y bueno, para el tema de creación de personajes es fantástico porque si sabes hacer caricaturas, tienes muchísimas más caras diferentes para hacer. Si sabes hacer también caricaturizar el cuerpo, también es mucho más útil a la hora de tener variedad de personajes. Es algo que es muy útil en esta profesión. Aina, ¿tú crees que el cuerpo también forma parte de la caricatura en algunos casos? Sí, sí, también se puede hacer. Yo, de hecho, lo hago. Ahora mismo estaba haciendo dibujos así, un día de estos que estaban dando el Colombo por la tele, pues estaba haciendo la cara, el cuerpo, intentando hacer cómo se movía, ¿no? Las poses que hace. Para mí es súper interesante eso. Uh-huh. Carlos, tú haces mucha caricatura política, de hecho haces una caricatura diaria, tiene que ver más bien con la crítica a los personajes políticos. ¿Cuál es esa carga que tú tienes que darle para que se pueda transmitir lo que quieres a través de tus ideas? Bueno, un saludo a los colegas, un gusto verlos y conocerlos. Por primera vez los veo y he visto un poco su trabajo y es un gusto para mí estar conversando. Bueno, claro, haces bien en aclarar, no, la caricatura, retrato personal no es lo que más hago, ¿no? Yo hago caricatura política diaria en la República y ocasionalmente por mi cuenta voy haciendo caricaturas de personas o personajes que me gustan, he hecho series de escritores, de artistas de cine, en fin. Y como dijo David, yo coincido, esas definiciones que hablan de deformación, por ejemplo, la deformación es una cosa que puede ser arbitraria, ¿no? Cuando uno, en esas ferias donde hay espejos curvos que deforman la figura, eso es deformación, pero uno se refleja en el espejo y no tiene nada que ver con la caricatura. La caricatura lo que hace no es deformar arbitrariamente, sino exagerar, como bien han dicho, ¿no? Exagerar rasgos que ya están en la persona, ¿no? El problema está en cómo identificarlos, ¿no? Eso es lo difícil. A veces uno no puedo identificar a primera vista cuáles son los rasgos que tiene esta persona que se diferencian nosotros tenemos en el subconsciente, creo yo, grabado una especie de cara promedio, ¿no? de todas las caras que hemos visto en nuestra vida, ¿no? Digo promedio para no decir ideal, ¿no? Porque muchos libros de arte dibujan un rostro ideal, digamos. Sí, sí. No se trata de eso, no se trata de un promedio simplemente, ¿no? Y todos nosotros nos alejamos de alguna manera del promedio, porque si no fuera así, bueno, seríamos todos iguales, no podríamos reconocernos, ¿no? Entonces, la caricatura tiene algo de bonito, más que de la intención de ridiculizar, como bien ha dicho David, ¿no? Es resaltar los rasgos de la persona, que tienen mucho que ver, como espero que conversemos más adelante, con la personalidad del individuo, ¿no? Puede muy bien ser también un homenaje, ¿no? Por eso estas caricaturas que hago yo por mi cuenta, de personajes, en fin, o que a veces me encargan de personajes, no tienen la intención de ridiculizar, sino más bien de reflejar mejor la personalidad del individuo, ¿no? Claro, en la caricatura política
Claro. Esto se convierte también en un arma para retratar a los personajes, pero en cuanto a los rasgos físicos, yo trato simplemente de reflejar la realidad, ¿no? Y exagerar esos rasgos, así como se exageran también en la caricatura, ya los comportamientos políticos de los personajes que aparecen diariamente en los acontecimientos de la política. Ujú. Y yo había hecho la precisión que tú hacías caricatura política diaria justamente pero por una cuestión muy precisa, porque tú incluyes muchas veces personajes reconocibles de la política peruana, ¿no? Es decir, el presidente, puede ser los ministros, qué sé yo, en fin, dependiendo de cada gobierno. Y siempre haces un énfasis muy amplio sobre este tema de centrar el personaje y utilizar la caricatura. Y en ese caso, Carlos, sí hay un componente satírico, sin duda. Sí, claro, pero la sátira está creo que en el comportamiento del personaje, en Ujú, la escena, en la situación que se muestre, ¿no? Este, la caricatura en sí, o sea, la exageración de los rasgos físicos, es claro, es una actividad que tiene humor, ¿no? Porque cuando ujú, vemos esta exageración no podemos negar que nos produce por lo menos una sonrisa muchas veces, ¿no? Pero es humor en el sentido positivo, ¿no? Aprender a reírnos de todos y de nosotros mismos también, ¿no? es verdad. Turcios, ¿hay una carga satírica inherente a la caricatura? ¿Tú crees que eso es así? Porque, yo creo que sí, claro. En el momento en que una cara empieza tú a manejarla de forma caricaturesca, que estás aplicando el humor, y el humor normalmente es satírico, así sea la caricatura más inocente que tú hagas, planteamientos. Si yo dibujo aquí ahora mismo un poquito más cejón de lo que eres, un poquito la cara, un poquito más angulosa de lo que eres, ya estoy satirizando con trazo tu cara, que de eso va. Y además va a dar un poco de risa. Pero fíjate Ujú, que la sátira se siente cuando lo dibujan a uno. ¿Por qué? Porque nuevamente yo estaba en ferias del libro en Bogotá y algunas veces aquí en España o en feria, y llega un grupo de amigos y uno de ellos se sienta, vamos, que quiero que me dibuje. Y lo dibujo y los de alrededor muertos de risa. Porque si tiene papá, la papá más grande, los son ujú, pequeños, pues más pequeños. Y de pronto quien se sentó ya sabía que venía y le gusta. Luego él le dice a otro amigo, pero siéntate tú, entonces ese ya pone el freno porque él ya no se quiere aceptar porque ya se va a ver en un espejo diferente al que se ve en su casa. Entonces es como complicado que una persona se sienta a hacer una caricatura. Quien se siente porque ya asume tal como es de verdad físicamente o algún gente no identifica. Entonces yo creo que una caricatura no la acepta todo el mundo porque dicen que es el verdadero reflejo, el verdadero físico de uno es una caricatura. sí, claro, es verdad. Pero hay una línea muy delgada en el tema de lo ridículo, ¿no? Porque, por supuesto, uno no quiere verse deformado quizá, o ridiculizado, o satirizado a través de las líneas de una caricatura, porque hay este siempre temor a hacer el ridículo, ¿no? A que nos vean de una manera distinta a lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Sí, David, sí, David, ¿tú crees que eso es difícil de asumir para el común de las personas? Yo creo que sí, pero por una razón muy sencilla, porque la caricatura es una representación 100% subjetiva Ujú, y solo responde al que la hace. Es decir, o sea, cuando yo hago una caricatura, estoy plasmando de una manera 100% subjetiva mi punto de vista, que es solo mío y de nadie más. Entonces, claro, yo puedo representar de una manera, pues eso, más suave o más agresiva, pero siempre va a ser mi punto de vista. Y por tanto, no tiene por qué coincidir con el de otras personas y mucho menos con el de la persona representada. A lo mejor, si es una caricatura suave o amable, probablemente podamos estar de acuerdo. Pero si es una caricatura crítica, satírica, agresiva o extrema, ¿no? Como a veces decimos, probablemente no compartamos, ¿no? Punto de vista. Porque la subjetividad en la caricatura me parece un elemento básico y definitorio, además. ujú. Sí, pues es verdad, es cierto. Aina, tú has hablado muy interesante tu proceso creativo cuando dices que te gusta ver videos y claro, es algo que quizá pocos hacemos por el tiempo, qué sé yo, pero que sí es importante porque si bien, por ejemplo, en personajes icónicos que ya conocemos por el cine, la televisión, en fin, ya son famosos, ya lo tenemos incorporado, ¿no? Pero
en el caso de un personaje al que conocemos poco, ¿por qué es tan importante ver su comportamiento y por qué es tan importante el gesto en la caricatura? Pues no sabría decirte. No sé, hay un componente que es como de feeling, porque aunque solo esté haciendo la cabeza, yo hago como hago como 10, 11 cabezas, ¿no? Voy haciendo. Y hay algunas que no sé por qué me funcionan más. Entonces, es como que se parece más a la esencia de esa persona, quizá. Es que no sabría muy bien cómo explicarlo. Es que es difícil. Pero sí, yo creo que el ver el comportamiento a mí me ayuda a eso, ¿no? A ir a como algo más claro, a tener una intención más definida cuando hago la caricatura. Y Claro, es pero como muchas pruebas, y entonces de todas ellas veo la que más creo que se acerca para mí. A lo mejor otra persona las vería y diría, pues yo escogería este otro boceto, pero para mí es la que más se acerca al personaje. Por una cuestión de, pues eso, de feeling, no sé cómo explicarlo de otra forma. ¿tú crees que ahí hay una carga psicológica también? ¿Cómo? Hay una carga psicológica ahí en ese proceso. Supongo que sí, sí, claro. Tienes como una idea, ¿no? De ese personaje, quizá, tú como individual tienes una persona ahí tienes una idea de cómo es ese personaje, entonces, pues para ti ese boceto se parece más que los otros. Pero ya te digo, a lo mejor se lo enseñas a otro artista y te diría, pues yo escogería este otro. Y es la gracia, ¿no? Que cuando hay varias gente haciendo una misma caricatura, a mí me parece muy chulo ver cómo todo el mundo llega a lo mejor a esa semejanza, pero por vías muy distintas. Que eso es muy... Exageran cada uno a lo mejor exagera una cosa y se sigue pareciendo al personaje. Es muy, muy interesante. Es lo que me gusta mucho de la caricatura. Sí, ahora voy con Carlos, pero porque le voy a plantear una pregunta interesante para todos y quiero que la repliquen luego, porque todos de alguna manera en algún momento hemos recibido críticas por las caricaturas que hacemos porque no se sienten identificados, sobre todo los políticos, nunca se ven ni reflejados en las caricaturas, ¿no? Ellos tienen un ego, por supuesto, mucho más grande que todos nosotros juntos. Entonces, Carlos, tú has recibido muchas críticas y no solamente eso, sino también a veces enjuiciamientos, cartas notariales y protestas por caricaturas que tú has hecho. ¿Tú crees que tiene que ver un poco con el entorno, con la coyuntura, o tiene que ver con la satirización del personaje en sí? A propósito de la objetividad de la caricatura, ¿no? Yo les quería contar que hace años, cuando colaboraba en esta revista Monos y Monadas, en uno de los aniversarios de la revista, me encargaron a mí hacer una caricatura de todos los miembros del plantel de la revista, de escritores y dibujantes, ¿no? Entonces hice esa caricatura, éramos como 12, 14 personas. Cuando la estaba haciendo en mi casa, mi esposa vio la caricatura y me dijo, pero tú no eres así, tú no te has hecho bien, ¿no? Inclusive mi madre la vio, ¿no? Que en ese entonces todavía vivía, y me dijo, pero hijo mío, ¿por qué te has hecho así? Tan mal, ¿no? Entonces dije, no, pues es una caricatura. En fin, después la llevé a la reunión de la revista, donde todo el plantel la vio, y fue un cúmulo de protestas, nadie estaba de acuerdo con su... Y me decían, Cara. es el único que te has hecho bien, y a todos los demás te has hecho pésimo. Entonces eso es una muestra de cómo es tan difícil ser objetivo respecto de la caricatura, ¿no? Sí, pero cuéntanos un poco sobre este tema de cuál es la respuesta que tienes de parte de los políticos cuando se ven caricaturizados. Afortunadamente, en tanto tiempo que tengo ejercicio de la caricatura política, yo creo que han sido muy pocos los incidentes, ¿no? Una vez tuve que ir a un juicio, finalmente no se absolvieron, pero también he recibido protestas y amenazas, ¿no? E insultos de todo tipo, ¿no? Tal vez la más reciente fue hace un par de años, cuando se cumplió un año del suicidio del expresidente Alan García. Y bueno, en ese aniversario su hija hizo un comentario que me pareció desatinado. Dijo, mi padre ha sido uno de los personajes más honrados y bondadosos que ha habido en la política peruana, ¿no? Entonces, yo tomé unas declaraciones que había hecho García, según testigos, ¿no? Que constan, donde poco antes de morir, García había dicho que si venía a buscarlo el fiscal para llevarlo preso,
había dicho textualmente, ¿no? Yo le meto un balazo a ese tal por cual y luego me mato. Y había dicho eso, ¿no? Y entonces puse las dos cosas, puse a la hija abrazando al padre, o sea, Carla García abrazando a su padre, que es lo tomé de una foto donde aparecían así, Carla García diciendo lo que había dicho, que mi padre es el hombre más bondadoso y más y Alan García diciendo esto que acabo de decir, ¿no? Le meto un balazo a ese, tal por cual, y luego me mato. Y eso desencadenó pues una furia terrible, ¿no? Y recibía amenazas por correo, por el Twitter, y me dijeron que me iban a ir a buscar para darme un escarmiento físico, en fin, ¿no? No ocurrió nada, como creo que tampoco podía ocurrir porque estábamos en plena pandemia, estábamos en la cuarentena, todos encerrados en casa. Entonces eso me sacó, creo, de los operativos que pudieran haber emprendido y luego espero que ya se hayan olvidado del tema. Es verdad. Esta pregunta justo la quería extender para todos, Turcios. ¿Cuál ha sido la respuesta en tu caso de tus caricaturas? Bueno, solamente he tenido un caso específico, pero más que por la exageración de rostro, ha sido por el toque político, como dice el maestro Carlín. Fue con el cantante cubano, ¿cómo se llama? Que es muy famoso trovador de Yolanda. Sí. Pablo Milanés. Pablo Milanés. Bueno, en realidad yo no sabía quién era Pablo Milanés cuando lo dibujé en el 91. Yo solamente escuchaba música vallenata de pronto. Me dijeron en el diario El Tiempo, dibuja a Pablo Milanés que viene a dar un concierto. Lo dibujé a color, lo metieron grandísimo, como 4 columnas. Y cuando salió al día siguiente, yo estaba en el diario El Tiempo y una llamada que te llaman de la Embajada de Cuba aquí en Colombia. Y dije, ¿para qué? Yo no creí, entonces no, la verdad es que no pasé. Me volvieron a llamar de la embajada, entonces me llamaron, hablé con el embajador. Y dije, mira, aquí hiciste una caricatura de Pablo Milanés, te quiere conocer. Entonces me citó al hotel. Entonces yo le dije a mi novia en ese momento, era Dani, mi esposa Dani, si lo conocía, ¿cómo va a conocer a Pablo Milanés? Fuimos los dos al hotel, fuimos a la suite de su hotel, nos atendió muy bien, pero ese mismo día yo publicaba en El Tiempo como FIT y en El Espectador como Turcios. Tenía 2 trabajos con diferentes nombres. Y El Espectador justo ese día había hecho una contra Fidel Castro. Entonces, en ese momento era gobiernista, ¿no? Le iba mucho a Fidel, después se volteó. Bueno, en ese momento, entonces empezamos a hablar con Pablo Milanés y me dijo, bueno, ¿y tú qué más o qué más publicas? Y dije, mira, acabo de salir una caricatura de Pablo sobre Fidel Castro en El Espectador. ¿Ese lo dijiste tú? Bueno, no me habló más, se metió en la habitación y yo esperé que saliera. Me dijo que me iba a comprar la caricatura, que iba a cantar un rato ahí. No salió más y me dijo, embajador, que se enojó porque... Entonces fue la única reacción en realidad porque... bueno, y otra con el diario El Heraldo, que se publica actualmente cuando fue el Papa Barranquilla, Papa Francisco. Me dijeron que le hiciera una caricatura, se la mandé al editor. Me dijo que no, que tenía mucha papada, que muy narizón, que muy frente. Y dije, no, que no es así. No, que no va a salir porque el Papa no lo ha visto. ¿Por qué se mete en la cosa que ni siquiera el personaje no ha tomado la determinación si le gusta o no? No, simplemente no fue por eso, porque la vida es muy agresiva, pero me piden caricaturas, pues son cosas puntuales, pero el resto no he tenido ningún problema. Sí, antes de pasarle a David, de que me has hecho acordar, Carlos, que también a mí me pasó algo similar. Estaba yo en el diario Correo, hacía también la caricatura política diaria, y en un aniversario me pidieron hacer a toda la redacción del periódico. Entonces hice una gran caricatura con todos, ¿no? Y el director era bastante cachetón, ¿no? Y entonces, cuando hice la caricatura lista, me llamó el director y me dijo, oye, pero estoy un poquito, mis cachetes un poco grandes, ¿tú crees que lo puedas bajar? Entonces yo, por supuesto, mucho más joven, más impetuoso, le dije, es la versión, es mi versión, es lo que yo veo de las personas, ¿no? Y bueno, entonces no me dijo más nada, pero cuando se publicó al día siguiente, salió con los cachetes más flacos, porque lo había mandado él, por otro lado, a otro dibujante que le cortara un poco los cachetes. David, en tu caso, ¿has tenido algunas respuestas? Sí, dime. Ese punto yo creo que la caricatura toca mucho el ego de las personas. Entonces, así como el director no quería tocar el ego del Papa, entonces siente que se van a ofender, pero hay que esperar. Entonces siempre los rejuvenezca, que le hagan lifting y todo eso.
es normal para quien no está educado visualmente con el arte de la caricatura, suele pasar. Sí, suele pasar. David, en tu caso, ¿ha habido alguna respuesta? Sí, sí, pero en general buenas, porque en estos tiempos actuales de las redes sociales creo que es fácil pues, que tú etiquetes a la persona que estás dibujando y por tanto esa persona puede verlo. Es cierto que en mi caso no es muy habitual que la persona dibujada conteste, pero sí me ha pasado alguna vez. En general, bien. Yo, como mi récord, así el top, que siempre lo menciono, fue Ron Perlman, el actor, que me contestó y me dijo que le había encantado la caricatura, que muchas gracias, que qué bien, ¿no? Que la gente pues como que gastase su tiempo para dibujarle, ¿no? Y además es que como era en Instagram, pues me llegaba como Ron Perlman ha comenzado a seguirte, Ron Perlman le gusta tu caricatura, Ron Perlman ha comentado tu caricatura y yo. Y así como diciendo no puede ser. Y algún caso más. En el tema político, pues es cierto que también lo suelo etiquetar, sí, rollo kamikaze, pero no suelo tener contestación por parte de ellos. Sí me ha pasado alguna vez como a Turcios, que desde dirección de arte o el director han dicho, no, esto no lo podemos publicar así, porque si no, luego tendremos reacciones y esas cositas, ¿no? Pero lo que es la propia persona, no, creo que no, ahora mismo no he tenido reacciones así negativas. Aine, ¿en tu trabajo has encontrado también respuestas de ese tipo? Yo he encontrado que algún fan de algún actor sí que viene y te dice que a lo mejor lo tiene más, porque las mías tampoco es que sean muy hirientes, creo yo, de caricaturas, pero sí que me han venido a decir, pues la cara no es así, o está muy exagerado, o cosas por el estilo. Y sí que hay actores que se lo toman bien, lo de Romperman me parece genial, porque soy súper fan. Pero en mi caso, Patton Oswalt la compartió también la caricatura. Sí, la mía también la compartió. La mía también, es que... Estuvo muy guay, es que se portó súper bien con todos nosotros. Sí. Yo creo que saber cómo eres tú, y entonces, pues que si lo tienes más aceptado, pues ves la caricatura y no te ofende, no sé. Creo yo, ¿eh? Sí, bueno, sí, eso es verdad, también nos ha pasado. Y incluso hay algunos políticos que yo conozco que coleccionan caricaturas, ¿no? O sea, las caricaturas que les hacen, incluso a veces las piden a los caricaturistas, bueno, cuando antes había originales, bueno, las pedían o las compraban, o a veces incluso quería que se las regalaran, ¿no? Carlos, me gustaría hablar un poquito más sobre ya la esencia misma de la caricatura. Nosotros, bueno, siempre hemos hecho muchas caricaturas y algunas gustan unas más que otras, cuando hablo del personaje, ¿no? ¿Cuál es la verdadera caricatura, digamos, que tú puedes entender cuando trabajas un personaje? ¿La verdadera caricatura en qué sentido? Para ti, o sea, cuando tú dices, ya, esto es lo que quiero lograr a través de un personaje, porque, claro, Sí. uno puede No sé de tener qué muchas depende. versiones, ¿no? Sí, no sé de qué depende esto. Hay personajes que son, uno los puede agarrar a la primera y sale una caricatura que yo digo está bien, ¿no? Y otras que son difíciles y solamente como son políticos que los repito y los repito, voy mejorando en lo que se me doy cuenta, ¿no? Voy mejorando algunas cosas que se me habían pasado, ¿no? Y una vez conversando con unos caricaturistas franceses, decían, y cosa que es cierto, ¿no? Cuando estuve en París hace tiempo, miramos también las caricaturas que hacen los otros, ¿no? Para coger a ver qué cosas le han pescado que nosotros no. No, eso es verdad, hay que confesarlo, ¿no? Pero no siempre es fácil. Y hay rostros que son especialmente difíciles. Por ejemplo, acá tenemos este personaje, Keiko Fujimori, ampliamente conocido. Yo archivo las caricaturas que les hago, ¿no? Porque las vuelvo a usar, las cabezas. Y tengo la serie de Keiko Fujimori, y si veo las primeras que le hacía, digo, bueno, estas estaban muy mal, ¿no? No sabía un poco por dónde agarrarla, el rostro, o sea, que en síntesis, ¿qué cosa es este rostro? Pero una vez un amigo me dijo, cara de sartén. Entonces pensé los dibujos animados de Walt Disney, a veces aparecen unas sartenes y unas ollas cantando y bailando. Y entonces la sartén redonda y muy plana, me dio una pista, ¿no? Para mejorar la caricatura. Sí, dicen que los apodos
son una caricatura oral, ¿no? Es lo que hace Sí. normalmente la gente cuando ve a una persona. Aquí en el Perú, tú sabes también, Omar, que el humor va mucho a eso, ¿no? A lo que se llama la chapa, ¿no? El apodo que le ponen a cada uno. Que sintetiza un Turcios, poco. sí, sí, es verdad. Turcios, en tu caso, ¿cuándo sientes que has logrado lo que querías con una caricatura? Cuando yo le llamo a eso caricatura de laboratorio, que es normalmente las que hago para concursos. Es la que más me gusta porque en los periódicos se limitan mucho y hay que tener un contacto directo visual para todo tipo de educación visual que tenga la persona. Es esa persona que le llega al periódico cada día a su casa, que en un curso sé que me va a calificar o va a ver artistas especializados en cómo tratar una cara y seguramente ellos saben cuándo está bien exagerado, cuándo se puede ir más. También hay jurados que son, si te encuentras un concurso con jurados que son de corte superclásico, entonces de pronto una caricatura muy exagerada les va de pronto a rechinar y se va más por la técnica, que son como la técnica y la exageración tienen que ir juntas en el momento de hacer una caricatura. También me gusta exagerar muchísimo, que como deshacer el personaje y encontrar en esa abstracción al personaje. Eso es lo que más disfruto. Y a veces duro 2 o 3 días rayando, a veces me salen 5 minutos, entonces es muy relativo, no hay un tiempo, pero es como un reto que me pongo buscar siempre propuestas nuevas, sobre todo de forma geométrica, cubista, porque en Colombia en los años 50, 60, un señor caricaturista que publicó muchas portadas en la revista Semana, muy prestigiosa en Colombia, que él firmaba Franklin. Y cuando vi esa caricatura me impactó muchísimo, porque manejaba mucho como el cubismo con profundidad, y yo creo que tomé bastante de él. Y lo adapté un poco con lo que había recibido de Brasil, y actualmente en las redes sociales hay mucha influencia, que esa es la ventaja. En nuestra época no había internet, entonces había que con un poquito libros que llegaban, exposiciones que llevaban a Bogotá, pues nutrirme. Entonces, yo creo que es la caricatura de laboratorio, la búsqueda real de una caricatura con un paso más allá. Sí, pues para ti, David, ¿cuándo sientes que has logrado el objetivo en la caricatura? Pues yo creo que, como decía antes, ¿no? Cuando desde mi punto de vista creo que he encontrado ese equilibrio acertado entre la exageración de la parte física y cuando creo que he conseguido representar esa parte psicológica, ¿no? O menos tangible. Luego está también la parte plástica, claro, que no nos podemos olvidar de ella en una caricatura. Yo personalmente en cada momento decido pues lo que, si puedo, ¿no? Como decía Turcios, ¿no? En el trabajo personal, el que hago para mí, que también es para concursos o simplemente por el puro placer de hacerlo, ahí decido qué quiero en cada momento. Entonces también ahí yo pongo el nivel. Digo, bueno, pues aquí quiero hacerlo sin línea y nadie me está obligando a nada, soy yo quien está buscando la mejor manera de hacerlo y si cuando he terminado creo que he podido cumplir con ese requisito que yo mismo me he autoimpuesto, pues también creo que esa caricatura es satisfactoria. Pero básicamente yo siempre hablo en términos de parecido y de captar esa parte psicológica. Si considero que eso lo he conseguido, pues para mí efectivamente pues podría ser una caricatura aceptable, ¿no? Que pasaría del corte de la quema. En tu caso, Aina, tiene mucho que ver en la esencia del personaje el parecido, ¿verdad? O sea, tienes que buscar un poco eso. ¿Cuándo sientes que has logrado eso? Yo, cuando las que me gustan más, porque claro, siempre hay alguno que, si estás eso, lo que dicen en un concurso, o que tienes que subir una diaria, o hay alguno que por lo que sea no te sale, o te quedas con la que crees que se parece más, pero las que sí que cuando veo que me han quedado bien, me hacen sonreír. O sea, cuando estoy dibujando, hay uno de los bocetos que digo, porque es como que te sale la sonrisa sola y dices, sí, aquí está el personaje. Y es como muy de, no sé, también está el tema de que, claro, que gráficamente te quede bien, el aspecto psicológico, el aspecto que hayas querido ponerle, si quieres jugar con texturas, que te quede todo bien, ¿no? Pero hay un punto en el boceto que es eso, que cuando lo haces, como que te hace sonreír y dices, sí, aquí lo estoy sintiendo que lo tengo aquí, el personaje.
Sí, es verdad, ¿no? Es cuando el personaje, es como si te mirara y te dijera, sí, Sí, este es, sí. ¿no? Ese soy yo en esencia. Ahora hablaremos un poco de la técnica y el proceso creativo, porque creo que eso también es algo que a muchos de los que nos están viendo en este momento les puede interesar. No sé si Juan tiene disponible las caricaturas de nuestros invitados para ir viendo un poco las diversas técnicas que ellos manejan, la forma como plantean sus trabajos y cómo los personajes se van viendo. Aquí también los trabajos de Aina, por ejemplo, que me imagino, Aina, son hechos en acuarela o Este es tinta. Este es en es tinta. una tinta, ¿no? Sí, normalmente Ujú, trabajo en digital, pero hay veces que también lo hago en acrílicos, en tinta. Me gusta experimentar. Incluso a veces hacer pequeñas como esculturas de cabezas. ujú, Sí. ujú. Ese es Este mi... es Turcios, Sí. Bueno, que has tenido varias. yo comencé con lápices de colores porque la primera caricatura que vi por allá en el año 84 fue del maestro Jairo Linares de Colombia y era en lápices de color en una portada de una revista, un suplemento, del tiempo y me impactó muchísimo. Además que el lápiz de color da mucha seguridad porque te da el trazo para donde lo lleve, ahí va y no se sale. Entonces el lápiz de color además que cuando se funden esas capas de color me gusta mucho. Luego pasé a la acuarela y cuesta controlar un poquito el agua al principio, por eso la manejo muy semiseca, muy fuerte, porque me gusta tener el control de las cosas, pero ese control me lo dio fue el lápiz de color. También probó el acrílico y también bolígrafos de colores. Esta especialmente la hice en plumilla, luego la escaneé en Photoshop. Con Photoshop di todas esas texturas que tienen. Esa que ven de acuarela de fondo azul, de la textura de la mariposa, son con fondos de acuarela que yo escaneé aparte y luego los fui montando a manera de Ujú, fondo. También tiene color plano como la camisa y el pantalón. Pero claro. este es una técnica mixta, de tinta con Photoshop. Ujú. Este es de Carlín. Carlos, creo que esa la trabajaste totalmente en Photoshop, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo en caricatura política antes usaba la tinta china para dibujar y coloreaba con acuarela, a veces con, bueno, acá le llamamos plumón, creo que no recuerdo cómo lo llaman en Ujú. España, y también Marcadores. los marcadores, perdón. Este, pero hace ya como 20 años trabajo en la pantalla directamente con el lapicero, uso una pantalla Wacom Cintiq, y este dibujo lo hice así. Este dibujo, que me tomó mucho tiempo, lo fui haciendo en mis ratos libres y hice un tutorial, puse un tutorial en un blog que tenía, Ujú, un tutorial de cómo estaba hecho el dibujo, ¿no? Empezando por un bosquejo, digamos, equivalente del bosquejo a lápiz, y luego creando áreas de selección en Photoshop para cada área de color, especiando todas las áreas de piel seleccionadas, o sea, delineadas para colorearlas y luego iluminarlas y sombrearlas. Y luego lo mismo con las áreas de ropa, así, área por área, ¿no? Y al final el fondo. Ese es el proceso para hacerla. ujú. Este es de David, que tú trabajas mucho Sí, con texturas, ¿verdad? sí. Yo mi trabajo de estudio tengo por una parte un trabajo de línea, que creo que veremos más tarde, y luego el trabajo que probablemente es más característico mío, que es esa combinación de síntesis con formas geométricas, con el uso de texturas. En este caso es uno de esos ejemplos como lo que decía antes, ¿no? Donde yo mismo dije, bueno, pues voy a intentar no usar líneas. Y entonces lo que hice fue crear zonas, es decir, pues todos esos óvalos y todas esas zonas curvas que iba delimitando por áreas también, decía los pómulos, las ojeras, los párpados, Ujú, la nariz, el labio superior, el inferior, iba haciendo como áreas que luego lo ha seguido tratando de esta manera, ¿no? Metiendo esa, bueno, pues casi como de efecto de spray o de estarcido, ¿no? Casi como en los pósters ujú, antiguos, que es un efecto que me gusta mucho hacer. Cuando tengo eso ya terminado, lo que hago es que aprovecho para añadir texturas. En este caso, pues arrugas de papel para conseguir las arrugas de la ropa. En el mentón, que tiene, este actor tiene también una especie como de arrugas o de cicatrices, también están hechas con papel arrugado. Pues voy haciendo esos pequeños detallitos, el pelo. Entonces, voy completando un poco las diferentes zonas con diferentes texturas y ya entonces pues lo doy por terminado, ya cuando tengo hecho todo este ujú. proceso.
Esta es otra también de Ina, ¿verdad? Creo que para ir avanzando veremos, Juan, pasar las caricaturas todas porque ya explicaron un poco su proceso creativo. Y esta también es de Turcios, es otra versión de García Márquez, de David, ya en líneas, como dijo, que es otra manera de cómo él plantea las cosas. Este es de Aína, también de ella. Es otra versión de García Márquez de Turcios, que ha hecho muchas versiones. Esta es de David, esta es muy buena. Esta es de Carlin, Donald Trump. Esta es una genial caricatura también de Turcios, ya mucho más elaborada, ¿no? Esta es de David. Vale. Y este es el libro que publicó también Carlin sobre la técnica del dibujo y la caricatura. En fin, ya como han visto, hemos hecho un repaso rápido nomás de las técnicas y de los procesos creativos que ustedes tienen. Ahora, me gustaría ya para ir entrando a la parte final del conversatorio, hablar un poquito de lo que tiene que ver con la técnica y lo que tiene que ver con el estilo, ¿no?, que cada uno de ustedes tiene. ¿No? Es cuando alguien ve una caricatura y dice, esta caricatura es tal persona y es hecha por tal caricaturista. No es cuando nos identifican, ¿no? Y eso creo que es también un paso adelante en el proceso y en la experimentación de la caricatura. En tu caso, Turcios, ¿te costó llegar a ese punto? Muchísimo. Fíjate que yo cuando descubrí la caricatura de Jairo Linares, en el año 83, 84, de hecho recortaba todas las caricaturas de él en un álbum guardado. Yo la guardo y luego lo conocí en Bogotá, porque viví en Bogotá, cuando me fui a vivir allá, y me lo autografió, y yo tengo guardado tantas caricaturas mías, para mí como no conocerlo. Y años después, o sea, hace un par de años me encontré con el hijo aquí, ya un hijo mayor que fotógrafo, me dijo, ¿tú eres Turcio? Yo sí, soy Turcio, porque me vio en la calle dibujando. Me dice, yo soy hijo de Jairo Linares, y sabes que te voy a decir una cosa muy íntima, yo te odiaba a ti. ¿Por qué? Sí, porque mi padre en el 93 se fue para París, de Bogotá para París. Se vino acá a probar suerte y todo eso. Y tú lo reemplazaste en el tiempo y tu caricatura eran iguales a mi padre. Y yo dije, ¿por qué hay alguien que imita a mi padre? Entonces me tenía una rabia guardada que, fíjate, me lo dijo hace poco. Pero entonces yo dibujaba imitando el color, la forma, todas las lineares, pero inconscientemente de tanto dibujar, porque empecé a ver a novedad en otro, ya fui como cogiendo otros estilos e ir enfocándome en el mío. Pero es una cuestión que no te das cuenta, que hay que dibujar el día a día muchas horas. Y con el tiempo la gente se va dando cuenta cuando es una caricatura de uno. Yo creo que eso es lo bonito. Todos siempre empezamos no a imitar, sino a seguir los pasos de ciertos artistas. Nos vamos a parecer a ellos porque es de donde bebemos. Y luego poco a poco vamos utilizando nuestras propias técnicas, nuestro propio color, nuestras propias formas. David, en tu caso, ¿cómo lograste la técnica y el estilo? Pues la verdad es que yo desde el principio tenía bastante claro por dónde quería tirar, ¿no? Descubrí, pues eso, el uso de las texturas que literalmente me voló la cabeza. Empecé a hacer fotografías de cartón, de papel, de paredes. Luego descubrí páginas especializadas de internet donde había texturas para utilizar de manera gratuita y entonces tengo como 5, 8, 10 gigas de texturas descargadas, ¿no? Y ya desde muy pronto tiré por ahí. Es cierto que he ido depurando, he ido cambiando cosas, añadiendo, bueno, pues pequeños detalles que creo que configuran mi lenguaje y que creo que son reconocibles. Luego tengo ese otro segundo estilo que para mí también es reconocible, que es de línea y que yo creo que, bueno, pues bebe claramente de Loredano, porque es el maestro de todos los caricaturistas sintéticos, porque todos en el fondo como querríamos ser, ser un poco como Loredano, ¿no? Pero obviamente pues pasado por nuestro propio filtro, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que en mi estilo, bien sea de línea o bien sea de texturas, siempre se mantiene esa concepción de la esencia de la persona, es decir, la síntesis, representarla siempre pues, de una manera pues, con las menores líneas, colores y texturas posibles, ¿no? Pero vamos, yo desde el principio lo tenía bastante claro por dónde tenía que tirar o por dónde quería tirar. Sí, sí, bueno, siempre es ese fantasma que tenemos los caricaturistas de definir nuestro propio estilo, ¿no? Y eso es un proceso, en realidad, que toma muchos años, probablemente. Aina, en tu caso... En mi caso, yo intento simplificar todo lo que puedo y hacer las formas como lo más limpias posibles.
Hay veces que en retos de estos de caricatura también me he puesto la cara, pues la tiene que hacer una forma que sean 2 formitas como mucho, o una, y cosas así. Pero bueno, ahora estoy tirando por un lado un poco más orgánico y no me pongo tanto estas trabas. Pero sí, intento que sea lo más minimalista posible, sacar cosas y bueno, normalmente suelo hacerlo con línea. Lo he hecho también sin línea, dibujos así que era una forma pero que era de color, por ejemplo, y con un poco de textura, pero es más fácil para mí con línea y como más natural, me sale más natural y ahora estoy más tirando para este estilo, que es más, yo creo. Pero bueno, sí, a mí me gusta ir experimentando y probando cosas y bueno, he tenido épocas que me gustaba más hacer como en los dibujos de la UPA de los años 50, luego pues a lo mejor un poco más orgánico. Yo voy cambiando, pero yo creo que se ve que son mis dibujos, pero me gusta ir experimentando cosas, no quedarme solo con una manera de hacer hasta el final, ¿no? No sé. Sí, sí, pues está claro que David y Aina son pues más jóvenes y son nativos digitales, ellos trabajan mucho con esto y nosotros quizá Turcios y Carlos somos más clásicos, ¿no? En tu caso, Yo los Carlos, bocetos los hago lápiz, por eso primero. Ah, bueno, O sea, está bien, está bien. sí, en eso soy clásica. Primero lápiz y luego escaneo o lo hago a ordenador. Sí, sí. Sí, sí, bueno, es parte de eso. Y Carlos también trabaja totalmente en digital. Y eso es un poco lo que extrañamos. Y alguna vez se lo dije a Carlos también en alguna conversación, que ya no existen los originales. Y él me insistía, no, pues sí, este es un original. Me decía, es el original digital, pero es un original también. En fin, es toda una discusión sobre ese asunto. Carlos, en tu caso, tu estilo, por supuesto, ya está definido y claro, todo el mundo podrías no firmar tu dibujo y creo que todos sabríamos que es tuyo. Ese proceso, ¿cómo ha sido? No lo sé exactamente, bueno, ojalá que pudieran reconocer pero yo creo que sigo a muchos, ¿no? Claro, más bien voy a esta caricatura más bien hiperrealista, ¿no? Al contrario de esta caricatura sintética, que además me gusta mucho, la que cultiva Aina, Turcio, en fin, David y otros, ¿no? Pero yo seguí mucho comencé tal vez con Levine, el americano, David Levine, pero también a caricaturistas argentinos que en una época llegaban mucho al Perú las revistas Humor, Chaupinela, en fin, ¿no? Me gustaba mucho Casioli, sobre todo Carlos Níger, Cassioli, un monstruo, ¿no? claro, es un Sí, genio. extraordinario. Pero también de niño, a los humoristas de la revista Mad, ¿no? Que me ha alimentado mucho, no solo como de caricaturista, sino como humor político, porque tenía mucho de una sátira muy ácida, la revista Mad, ¿no? Y ahí particularmente me gustaba y me siguen gustando Mort Drucker y Jack Davis, ¿no? Que creo que han sido mis dos maestros en este estilo de una caricatura más bien, como dije, hiperrealista y volumétrica, ¿no? Y otra cosa que uso mucho y trato de enfatizar, y la estoy usando más en la caricatura política diaria, es la perspectiva, ¿no? Que aprendí un poco como arquitecto y la aplico. Y a propósito de esto, ya que hablamos de técnica, tengo la suerte de que hace ya como dos meses, la República me propuso que se grabara en video el proceso diario de dibujo de cara a caricatura y lo están publicando todos los días en un video sintetizado de 1 minuto, ¿no? Donde se ve el proceso de cómo trabajo yo, cómo llego a la caricatura final, ¿no? Pero originalmente son videos que pueden durar más de 2 horas, todo el proceso, ¿no? Y creo que es interesante porque se ha acumulado material que la gente puede ver, los aficionados al dibujo pueden ver, bueno, cómo es que hago mi trabajo, ¿no? La caricatura es un género, no es un género tan sencillo en realidad de hacer, requiere de muchos aspectos, de muchos estudios, probablemente también en el sentido de la observación, del trabajo mismo diario, en la exageración, los bocetos interminables, como dijo ahí en un momento, eso de estar rayando todo el tiempo y luego hasta que consigues una versión, en fin. Hay una pregunta de uno de los asistentes que se la quiero extender a todos porque si bien se la han hecho para Ina, es sobre su estilo del minimalista, ¿no? Que tiene líneas limpias. Dice, ¿qué recomienda para practicar y aprender esa técnica? Igual se la quiero extender para todos porque seguro todos van a querer saber qué hacer para iniciarse en la caricatura. Aina. Pues yo lo que hago para ir estilizando es hacer la caricatura al principio más realista o más retrato e ir exagerando cosas y quitando cosas.
sea, vuelvo a repetir el mismo dibujo, lo voy repitiendo, pero ahora pruebo pues, la nariz más grande, o no sé, voy probando cosas, a ver qué... O sea, hay personajes que lo tienes muy claro de entrada, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor pues sí que tienes que ir como jugando con las distancias, a lo mejor esta distancia o... Entonces es eso, hacerla como más realista al principio y luego ir intentando estilizar cada vez más. Es difícil, pero yo creo que es la manera de hacerlo. Para mí, al menos para mí ha sido así. Pero al principio pues hacía pues, las cosas también más realistas, más... También tener referentes de caricaturistas que estilicen mucho también es útil porque ves lo que hacen. Entonces, pues después cuando trabajas tú, pues dices, ostras, pero esta persona lo ha solventado así, ¿no? Y está interesante también. Yo es lo que ya te digo, es lo que hago. Primero más realista y luego poco a poco ir quitando elementos que a lo mejor no te hacen falta para explicar ese personaje e ir exagerando cosas sin miedo, ir probando a ver qué sale. Turcios, ¿qué decirles a los chicos que les gusta la caricatura? Lo que decía Aina es correcto y yo lo aplico en un par de talleres que he dictado de fisonomía en Bogotá y aquí también en Lleida, que primero hagamos el personaje y luego a partir de ahí hacer una caricatura de esa caricatura ya hecha. Ahí. Luego una tercera caricatura de la segunda caricatura. Y luego llega una atracción, es buscar. Y yo creo que en la caricatura el parecido no es suficiente. Yo creo que una vez captada la persona es cuando hay que empezar a jugar con los elementos del rostro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que siempre hay que captar primero el gesto de la persona que está en los ojos y en la boca, porque expresamos nuestros sentimientos. El resto es un juego. Mi caricatura normalmente no tienen oreja o no tienen nariz. Siendo Arafat, recuerdo yo, ya sea Arafat, lo dibujé sin nariz y seguía siendo Arafat, porque claro. el gesto de los ojos y la boca. Y lo que decía Aina hace un rato, también es correcto. Es que somos una sola pieza, no somos la cara andando en un frasco. También el cuerpo hace parte de la cara, es el complemento. Es verdad que los hombros más arriba del cuello te hacen más envejecido o más estirado, depende de cada personaje. García Márquez, los personajes de García Márquez, porque ahí retrato su forma de pararse, de sentarse, cómo escribía. Y hoy en día es una suerte tener internet, tener video, porque puedes ver muchos ángulos del personaje. Porque antes yo recuerdo en los años 85, 86 que pedí caricatura tenía solo un par de recortes de ciertos personajes. En los archivos del periódico había 2 fotos, 3 fotos. A mí me tocaba inventarme y casi no salía en televisión, había 2 canales en blanco y negro. O sea, todo era ir al kiosco de revista a ver si había salido una foto de Chiraco, de ese momento de Yorgos Padre, a ver cómo lo dibujaba, una foto distinta, ¿no? El perfil de frente, pero había que imaginarse a veces el perfil, porque no he encontrado un perfil de ciertos personajes sin hacer el frente. Entonces lo bueno es no quedarse siempre con el primer gesto cantado, sino ir más allá del primer boceto. David. Yo a toda esa gente que quiere aprender a hacer caricatura les diría que en primer lugar dediquen muchísimo tiempo a aprender a observar, puesto que ahí está la clave, es decir, a aprender a extraer la información. Yo a mis alumnos incluso les digo por escrito, o sea, para que sepan cómo extraerla, es decir, o sea, que aprendan a ver los diferentes elementos de un rostro a nivel de tamaño, a nivel de distancia, a nivel de ángulo, y cuando tengan todo eso claro, que entonces lo manipulen. A mí me sirve mucho buscar la forma geométrica básica de los elementos, es decir, lo que decía Aina, si tú puedes descomponer una cabeza en un óvalo cuadrado unidos, perfecto, no te hace falta nada. Y si solo es un óvalo, estupendo. Y si solo es un triángulo, genial. Es decir, o sea, a mí me va muy bien el irme hacia las formas geométricas básicas. A mí no me va tan bien, aunque sé que es algo que se hace mucho, lo que estabais comentando, el hacer un dibujo más o menos realista e ir avanzando en el grado de exageración. Me parece muy útil porque creo que para hacer una caricatura extrema puede ser muy interesante, ¿no? Es decir, conseguir una caricatura que sea buena e ir siendo cada vez un paso más extremo, pero a mí me va mejor analizar, observar bien todos los elementos, tomar decisiones y luego irme hacia opciones de geometría. Eso es lo que pero sobre todo observar, observar y observar. Y dibujar mucho, claro. Carlos, en tu
Omar. Sí, bueno, yo diría que yo no doy clases de dibujo, pero publiqué este libro cuya portada mostraron hace un rato, Técnica del dibujo y la caricatura, donde explico que mi técnica la fundamento en la perspectiva en cuanto a construcción de volúmenes, ¿no? Partiendo del cuadrado, que me parece la forma básica dentro de la cual se inscribe el círculo, y luego tres círculos intersectados en el espacio crean la esfera, y de ahí voy evolucionando, ¿no? Entonces trato de construir las cabezas de los personajes sobre la base de volúmenes. Y también, como dije, y se ve en los videos que se están grabando y se están publicando ahora, cada caricatura política diaria, como se trata de construir una escena donde hay varios personajes ubicados en el espacio, lo uso para eso también la perspectiva, como dije en una entrevista, hasta con 3 puntos de fuga, para localizarlos adecuadamente y crear el ángulo de visión que más convenga para mostrar lo que estoy haciendo. Esto se puede ver un poco en este libro y en los videos que están saliendo diariamente con la República. Qué interesante, porque tú tienes formación de arquitecto, me ha parecido oír. Sí, sí. Es que me ha acordado instantáneamente de Thierry Coquelet, que es un ¿Perdón? absoluto... Thierry Coquelet es un caricaturista francés, un absoluto maestro, que él también de formación es arquitecto. Y sus No, 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 caras, sus caricaturas son como edificios. De Oh, hecho, él siempre no. dice que le gusta tirar líneas de fuerza que funcionan a modo pues, como si fuesen columnas o contrafuertes. O sea, tratarlo casi como si fuese un edificio y por eso sus dibujos son tan sólidos. Ya, ya. Entonces, por eso me ha recordado al trabajo de Coquelet. Sí, yo trato de aprovechar la formación de arquitecto en cuanto a la perspectiva, ¿no? Claro, qué interesante. Gracias. Bueno, pues como Omar ha desaparecido un momentito, hemos tenido que poner esto, pero bueno, ya lo tenemos aquí, afortunadamente estamos ya en la parte final de la conversación, que ha sido un verdadero placer el tenerlos. Y yo querría, mientras que se conecta, que ahí lo tenemos ya, Omar, Sí, pues sí. una última intervención de cada uno de Ujú. vosotros que nos sirva para concluir la mesa de hoy. Empieza Carlos. Bueno, gracias. Yo quería hablar, aunque ya el tiempo nos va a faltar y quedará para el futuro, de una cosa que a mí me fascina, es de que creo que la personalidad del individuo se refleja en el rostro. Esto lo dijo hace muchos años William Hogarth, ¿no? Esa famosa frase, nadie es responsable de la cara con la que nace, pero después de los 40 años sí somos responsables de nuestro rostro. Y eso lo noto yo, porque como hago caricatura política, siempre veo los rostros de los políticos y creo que de alguna manera su comportamiento a lo largo de los años va quedando grabado en su rostro en expresiones, ¿no? En expresiones. Cuando yo estudié este dibujo humorístico por correspondencia, cuando era muchacho todavía, un par de cursos te enseñan las expresiones en el dibujo de humor, ¿no? La sonrisa, el enojo, en fin. Pero hay expresiones un poco más sutiles, como digamos, ironía, hipocresía, disimulo, desprecio, cinismo, por ejemplo, que también tienen ciertos rasgos muy característicos que se pueden identificar y que yo los encuentro en los políticos, ¿no? Y creo que sí, reflejan un poco lo que han sido, se refleja en su cara. Turcios. Muchas gracias por la invitación y de verdad que escuchando a los colegas se aprende muchísimo los puntos de vista que hay sobre la caricatura. Recuerdo yo cuando empecé que se consideraba la caricatura un arte menor, pero me he dado cuenta a través de los años que es totalmente, está por encima de cualquier arte. ¿Por qué? Porque el arte encierra surrealismo. Técnicamente puede abarcar todas las técnicas y además que no es un arte lógico, sino que es muy intuitivo e instintivo, y eso es lo que más me gusta. No es todos los días levantarse y hacer 2 más 2, 4, señor. Cada cara es un reto y eso es lo más bonito porque te da como esa energía y esa adrenalina de no me salió, pero lo voy a intentar, y ese reto diario, y eso me encanta de la caricatura. David. Yo, por supuesto, también dar las gracias porque es un placer estar aquí codo con super cracks de esta disciplina tan apasionante que es la caricatura.
Y yo mi última reflexión la quería hacer con un carácter un poco más combativo, un poco más defensivo, porque creo que es muy importante que nosotros luchemos por nuestro sector y continuemos defendiéndolo, puesto que no pasa por su mejor época, ¿no? Es decir, estamos cayendo como moscas a nivel de prensa, por la crisis de la prensa, la crisis de los anunciantes. Cada vez tenemos menos huecos donde publicar y por tanto creo que es muy importante que entre nosotros intentemos continuar luchando por eso, ¿no? Lo que al fin y al cabo es nuestro trabajo y nuestra pasión y que debería poder seguir siendo nuestra profesión al fin y al cabo. Ahí dan tus palabras finales. Pues muchas gracias también por la invitación y eso es un placer estar aquí, me lo paso súper bien. Y yo lo que quería decir sobre la caricatura es que a mí me parece que puede ser una herramienta también para la aceptación de caras y cuerpos de la gente, que creo que es algo que hace mucha falta realmente. Y no pensar más humorísticamente sobre nosotros, no tomarnos tan en serio, que estuve viendo una de las últimas charlas del Instituto Quevedo, ¿no? Que decía que hay que introducir más el humor en nuestras vidas y creo que eso estaría muy bien realmente. Y bueno, que la gente pudiera disfrutar mucho más todas estas cosas, ¿no? Y aceptarse uno mismo tal como es, que es la gracia, ¿no? De cada uno es único, tiene sus particularidades y creo que en la caricatura uno puede poner esto y es muy chulo, la verdad. Es esto lo que quería, la idea que quería dar como última. Como dice Carlos, al reflexión. final la vida se encarga de hacernos, convertirnos en una caricatura todos, ¿no? Sí, Sí. es que realmente o sea, lo que tenemos más es que o sea, la gente quiere ir como muy seria, y lo que somos muy divertidos todos en general. Y esto es chulo, la verdad. El humor, yo sin humor no podría vivir. Es verdad, una sonrisa lo cambia todo. Claro. Yo quería terminar con una reflexión de Cicéron, que este es un estudioso francés de la problemática artística, que en un momento dijo que la caricatura fue primero deformadora, como una bola panorámica, después fiel como un espejo y por último como un reflejo. Primero hizo reír, después hizo ver y ahora nos hace pensar. Me quería quedar con esa reflexión y agradecerles a todos ustedes el haber estado esta tarde con nosotros y noche en España, hablando sobre este tema tan interesante como la caricatura, y espero que nos volvamos a ver en una tercera temporada del Instituto Quevedo para las Artes del Humor. Les mando un abrazo y gracias por estar ahí. Muchas gracias.